70 acusaron un desgaste mayor a los 3 milímetros. Haciendo una proyección, dedujo el rendimiento de dichas llantas. La proyección se ilustra en la figura. En la columna de la izquierda aparecen los milímetros remanentes de dibujo de la llanta y abajo aparecen los kilómetros recorridos en unidades de 10.000. Partiendo del dibujo original del HD70 de 20 milímetros aproximadamente, la proyección llegaba a 80.000 cuando retiraban la llanta con 3 milímetros de dibujo. 80.000 kilómetros era realmente decepcionante. Ahora la reclamación no era solo por las llantas direccionales, sino por 22 llantas de cada camión. Ante tan escalofriante futuro, don Luis no aceptó que los primeros milímetros de la HD70 se desgastaban más rápido que los últimos. Había que comprobárselo. En el vehículo que más había recorrido ya, se observaba una proyección más confiable de 110.000 kilómetros, según se muestra en la siguiente figura, aunque todavía por debajo de la expectativa, por lo que procedí a realizar un modelo matemático de regresión lineal para proyectar los rendimientos a futuro. Si hay alguna duda, por favor me detienen, ¿sí? En la figura 3 aparecen los datos que usamos para el cálculo. La parte que está al revés, la parte superior. En la parte superior me importa nada más decirlo. Para cada observación se usó un rendimiento promedio de las 8 llantas HD70 del tractocamión para procurar un modelo más consistente. Se eliminaron de la muestra llantas que por cualquier motivo habían sido instaladas posteriormente a las demás. Con dichas muestras se realizaban los cálculos pertinentes, eliminando la mejor observación por tener un dudoso resultado. Una vez obtenida la ecuación, se pronosticaron los mismos valores que se usaron para obtener la muestra, obteniendo una precisión mínima del 96% en la muestra más crítica. Estas son las observaciones y estos son los kilómetros recorridos con el promedio de 8 llantas colocado en esta columna. Una vez sacada con esta ecuación, volvimos a calcular el desgaste que debía de haber para estos kilómetros y obtuvimos esta información del pronóstico. Y la variación con respecto al original, una desviación estándar de 0.49 milímetros, bastante aproximada. Esta podría llamarse la ecuación de nuestra llanta HD70 en la flotilla de Tinsa, útil para calcular el desgaste promedio a un kilometraje determinado. Como diría José Antonio, su formulita. Una vez obtenida una ecuación aceptable, procedí a pronosticar con dicha ecuación el comportamiento de las llantas para los milímetros restantes, obteniendo la curva de la figura siguiente. Los puntitos negros no son manchas de la lente, son las observaciones de donde se dedujo la curva. Como notamos, maneja datos con un grado de dispersión mínimo. De acuerdo con esta gráfica, el cliente retiraría sus llantas a los 150.000 kilómetros aproximadamente, superior a la expectativa de 130.000 kilómetros original. Ya la hicimos, me dije a mí mismo al validar la curva. Y esa noche soñé con que contrataban a decanes en lugar de secretarias en General Tire. La realidad fue otra. Las relaciones con la empresa se enfriaron. Don Luis rechazó el ofrecimiento de recubrir las llantas a media steel sin costo y nos fue negado el acceso a la información sobre su flotilla. Y por tanto no pudimos dar seguimiento al comportamiento de nuestras llantas, ni sugerir rotaciones ni reparaciones mecánicas. Lo más grave de todo es que ni siquiera conoció la formulita y el resultado de la proyección. Es más, en mi caso particular, se me hizo llegar la recomendación de que no me presentara en la flotilla por algún tiempo, consejo que seguí al pie de la letra. Por cierto, no compro más llantas 24/5.
Este estudio fue conocido por General en su momento, y quizá porque quieren conocer la exactitud de las predicciones me citaron aquí. Este es el futuro pronosticado, hoy pasado. El San Fermín, aquel camión de la proyección inicial, lleva un desempeño promedio muy cercano al de la curva. El San Miguel, con 108,000 kilómetros, allá la va llevando. El San José encontró la pista y le quedó muy cómoda. Como se ven en las gráficas, el rendimiento actual es prácticamente igual al proyectado, por lo que me atrevo a asegurar que el rendimiento promedio va a ser, aún siendo muy pesimista, igual o mayor a la expectativa. Ahora bien, no todas las llantas van a durar lo mismo. Habrá algunas que durarán menos que la expectativa y otras mucho más. Todo depende del cuidado del camión y de las rotaciones de las llantas. Acabamos de ver el desempeño promedio de las 8 llantas del camión San José. Ahora examinemos el reporte de inspección de flotilla del mismo camión a los 89,500 kilómetros. Como se puede observar, las llantas 9 y 10, que corresponden al tercer eje, acusan un desgaste mayor al de las llantas 3 al 8. Más de 3 milímetros si las comparamos con las llantas 4 y 5. Similar patrón sucede en las otras observaciones del mismo camión. Con las cruces indicamos las llantas del tercer eje y con puntos las del segundo. Desde los 50,000 hasta los 108,500, a este camión no se le hizo rotación alguna. El resultado es que mientras las llantas 2 al 8 van por arriba de la expectativa, las llantas 9 y 10 serán retiradas muy pronto del camión, quizá a los 115,000 kilómetros. A los 108,000 kilómetros la diferencia entre la mejor y la peor llanta es de 6 milímetros, la tercera parte de la vida de la llanta. En similar condición se encuentran todas las unidades. Por último, si despejamos la formulita, podemos determinar el rendimiento esperado de una llanta conociendo su desgaste. En la columna de la derecha, en esta columna, he calculado el rendimiento por milímetro de desgaste de la llanta. A mayor desgaste de la llanta HD70, mayor rendimiento podemos esperar del siguiente milímetro de vida. ¿Tiene alguna duda de esto? Este rendimiento está graficado en la figura 10. Esta gráfica ha sido representativa de la flotilla hasta los 6,5 milímetros de desgaste, que es la llanta el camión el promedio, que es la llanta que el camión que más desgaste promedio ha tenido. La proyección futura esperamos se cumpla. Después de todo esto, solo queda por concluir lo siguiente. A. En General Tyre nunca contratarán edecanes en lugar de secretarias. B. La llanta de camión radial no debe ser vendida como refacción. Necesita una fuerza de ventas especializada y capacitada. C. La formulita de José Antonio no sirve antes del 50% de desgaste de la llanta. Y aún así, significa un criterio conservador para la HD70. D. La vigilancia permanente de nuestras llantas rodando ahorrará grandes cantidades de dinero a nuestros clientes y a nosotros reclamaciones de desgastes prematuros. Eso es todo, señores. Muchas gracias.
parte del estudio que no presento incluía una comparación con las llantas Michelin que él también había adquirido. Sí, el rendimiento ha sido superior de nosotros. Antes de que pasara ayer, hicieron el comentario del equipo original.